Hola, bienvenidos al fascinante mundo de la física. En esta ocasión vamos a hablar del tema del movimiento rectilíneo. ¿Qué es el movimiento rectilíneo? Es aquel movimiento que se realiza en línea recta. Un ejemplo sería un niño que va con su hermana en la bicicleta y se va moviendo en línea recta en forma horizontal. Otro ejemplo podría ser un objeto que se encuentre en la azotea de un edificio y se caiga en forma vertical. Existen tres tipos de movimiento rectilíneo principales. El primero sería movimiento rectilíneo uniforme, que es al que nos vamos a referir en este video. Se simboliza con MRU y sus características principales es que es un movimiento en línea recta con velocidad constante, es decir, que no varía durante todo el trayecto y la aceleración por lo tanto va a ser igual a cero. Existe también un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se simboliza como MRUA, y es un movimiento en línea recta, la velocidad varía pero uniformemente y la aceleración va a ser constante, es decir, en este caso la aceleración no va a variar. Podría ser un objeto que se mueve en forma horizontal y cuya aceleración va a ser siempre de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, su velocidad va a ir variando con base en esa aceleración uniformemente. Podría ser también de forma vertical, aquel objeto que se deja caer o aquel objeto que se lanza verticalmente hacia arriba, en donde la aceleración que le afecta es la de la gravedad, cuyo valor es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en nuestro planeta. Por último tenemos el movimiento rectilíneo variado, que se simboliza como MRV, y sus características principales es que aparte de ser un movimiento en línea recta, también tiene velocidad y aceleración variable. Iniciemos con el movimiento rectilíneo uniforme. Las dos características, como ya le dijimos anteriormente, es que tiene una velocidad constante y la aceleración es igual a cero. Hay cuatro definiciones asociadas, o más bien cuatro conceptos asociados a este tipo de movimiento, de los cuales en este video solo vamos a ver dos. El primero es distancia y se denota con una D minúscula. La distancia es la longitud de la trayectoria o recorrido de una posición a otra. En el SI se mide en metros, una M minúscula, y es un escalar. Eso significaba que no tiene dirección. Por otra parte tenemos el desplazamiento. El desplazamiento se denota con una D minúscula, pero arriba va a tener una flecha. Eso lo va a identificar y es la longitud del recorrido, pero en línea recta del punto de inicio al punto final. En el SI se mide en metros, una M minúscula, y en este caso va a ser un vector. Habría que corregir esto. Sería un vector. ¿Qué significa que sea un vector? Bueno, significa que tiene dirección. Imaginemos a un niño que en este caso está saliendo de la escuela. Pues bueno, este niño debe de salir de la escuela hacia su casa. Por lo tanto, podría ser dos tipos de trayectorias. La primera sería esta. De la posición A se va a ir moviendo hasta la posición B. Imaginemos que aquí hay diferentes montañas o que hay algo que no le permite movilizarse. Por lo tanto, tiene que moverse en este trayecto. Como se tuvo que mover en todo este trayecto, la distancia total recorrida va a ser la suma de todos esos trayectos por los que se movió el niño. El desplazamiento sería, en este caso, la línea recta que une la posición A con la posición B. Lo que sucede es que él no pudo hacer un desplazamiento de la posición a la posición B en línea recta porque había algo, en este caso todo esto, que no le permitía movilizarse de esa manera.
Por lo tanto, tuvo que tomar el camino de la posición a la posición B, pero dando todo ese montón de vueltas. En general, podemos decir que la distancia es todo el movimiento que realiza el niño durante todo el recorrido, y ese movimiento siempre va a ser una suma de trayectos. El desplazamiento, por su parte, va a ser lo que hay siempre del punto de inicio al punto final en línea recta. En este caso podemos decir nosotros que el desplazamiento es menor que la distancia. Pero van a haber casos en el que el desplazamiento va a ser igual que la distancia. Esos ejemplos los vamos a ver en el siguiente video. Hola, bienvenidos a Aprendizaje Virtual en Ciencias. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es resolver un problema que tiene que ver con la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. Iniciemos. Cuando yo trabajo con problemas que toman en cuenta un recorrido determinado y me piden distancia y desplazamiento, necesariamente tengo que ver no solamente los datos que me dan, sino también poder determinar cuándo se suman estos datos, cuándo se restan estos datos o cuándo utilizamos el teorema de Pitágoras. Dice el ejemplo: Mario sale en su patineta y hace los recorridos siguientes. El primer recorrido dice 600 metros al este y 600 metros al oeste. Recordemos que por definición la distancia es todo el recorrido o todo el trayecto que se realice y siempre vamos a sumarlo. Por lo tanto, en el primer caso, la distancia va a ser la suma de los dos recorridos, que sería 600 metros más los 600 metros que se devolvió. Y la respuesta sería 1200 metros. En caso del desplazamiento, recordemos que el desplazamiento por definición es la trayectoria seguida del punto de inicio al punto final. Por lo tanto, en el caso que estamos viendo nosotros aquí, hay un punto de inicio, llegó y se movió 600 metros al este, pero luego se devolvió 600 metros hacia el oeste. Por lo tanto, el punto final sería ese mismo. Aquí entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Decimos que el desplazamiento es el trayecto que hizo al principio, pero como se devolvió, entonces sería menos el trayecto que hay cuando hace esa devolución. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería 0. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, la patineta con Mario se mueven 550 metros hacia el norte, pero se devuelve 450 metros al sur. De nuevo, la distancia es la suma de los recorridos. 550 metros más 450 metros, y eso me da 1000 metros. En el desplazamiento sabemos que es siempre lo que hay únicamente en línea recta del punto de inicio al punto final. Por lo tanto, el desplazamiento sería lo que hay del punto de inicio, que es hasta donde llegó, que sería 550 metros. Pero como se devuelve, debo restar esa parte, menos 450 metros.
Y entonces la respuesta me daría 550 menos 450 son 100 metros. Pero recordemos que como el desplazamiento es un vector, tiene dirección. Al tener dirección tenemos que agregársela. La respuesta sería 100 metros norte. En este momento usted se podría estar preguntando, ¿por qué al norte si se devolvió para el sur? Pues bueno, es muy sencillo. Si el objeto comenzó en este punto y este es el punto final, la flecha o el vector que se describe del punto de inicio al punto final iniciaría en este punto y terminaría en este otro punto. Por lo tanto, la flecha vector final iría hacia el norte. Si el objeto hubiera andado 550 metros al norte y se devuelve 650 metros al sur, hubiera pasado el punto de inicio. Entonces este hubiera sido el punto de inicio y como por aquí hubiera sido el punto final, la flecha vector hubiera ido hacia el otro lado. Pero aquí no, aquí va hacia el lado del norte, como nos los están expresando aquí, ¿verdad? Nos fijamos en las direcciones que nos están dando en cada ejemplo. Pueden variar. Para concluir, tenemos el tercer ejemplo. Muy sencillo hacer la distancia en el tercer ejemplo, porque recuerden que siempre es sumar los trayectos. Sería 100 metros más 50 metros. Y eso me da un resultado de 150 metros. En el caso del desplazamiento, recuerden que es lo que hay del punto de inicio al punto final en línea recta. Como el punto de inicio es este que ven ustedes aquí y el punto final es este otro que ven ustedes aquí, la línea recta del desplazamiento quedaría de esta forma, formándose un triángulo rectángulo, en donde este sería un cateto, este sería el otro cateto y esta sería la hipotenusa. Por lo tanto, lo que tendríamos que averiguar es la hipotenusa, que sería lo mismo que el desplazamiento. Y recordando en clases pasadas, habíamos visto entonces que para encontrar el desplazamiento, yo lo que hago es sacar la raíz cuadrada del cateto x al cuadrado más el cateto y al cuadrado. Eso nos daría un total de 111,80 metros. 180,11 metros. Y aparte de eso, como es un desplazamiento, vean que se representa con una flecha, tiene dirección, hay que sacar en este caso la dirección. Se puede hacer por un método numérico o en este caso lo vamos a hacer simplemente viendo que el objeto se mueve primero al este y luego hacia el sur. ¿Cómo se dice cuando un objeto se mueve hacia el este y hacia el sur? Bueno, se dice que se mueve al sureste. Esa sería la respuesta y así es como nosotros podemos realizar diferentes ejemplos que tienen que ver con la parte de distancia y el desplazamiento, reconociendo la diferencia entre uno y el otro. Muchas gracias por su atención. Recuerde repasar toda la información y toda la materia que hemos visto en este video y si tiene consultas las puede realizar. Gracias.